Pablo Ortúzar, antropólogo. Estoy muy contento de poder conversar contigo. Y me gustaría partir esta conversación haciendo referencia directa a un libro de tu autoría que se llama Sueños de cartón, donde evidencias una realidad que a mi juicio es alarmante y que tiene que ver con una promesa que el sistema de educación superior le hace a, digamos, muchos jóvenes que toman la decisión de entrar a estudiar con todo el sacrificio monetario que implica, muchas veces de sus propios padres, muchas veces incluso de ellos mismos, endeudándose, sin mencionar el recurso tiempo, que hoy día las carreras son larguísimas, ¿verdad? Y el tiempo es el recurso más valioso que existe, para salir a un mundo laboral que no los acoge. Es decir, hay una promesa de empleabilidad que no se estaría cumpliendo. Eso yo lo considero alarmante, como te dije, por el hecho de que al parecer estamos enfrentando una suerte de encrucijada en lo que dice relación con el sistema de educación superior. Cuéntame, ¿de qué trata básicamente esta obra y cómo crees tú que se gestó, cómo se empezó a generar el problema? Porque lógicamente es multifactorial, no solamente estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando también de el contexto económico y otras aristas, pero cuéntame tu visión al respecto en primer término. Bueno, yo aquí, ya que estamos cerca de la Universidad Diego Portales, yo primero quiero agradecer mucho la invitación, pero claro, la irradiación del rector Peña hace que vaya a partir con citas a ciertos autores que nos pueden orientar en este asunto. Y una de ellas que yo creo que es muy importante es el efecto histéresis que identifica Pierre Bourdieu. Esta es una... es tomado un concepto tomado de la ciencia exacta y se refiere a cuando el efecto de un estímulo se mantiene en el tiempo una vez que el estímulo ya ha desaparecido. Uh-huh. En el fondo desaparece el estímulo, pero el efecto de ese estímulo se mantiene, digamos, en lo que sea que se esté midiendo. Entonces pero Bourdieu usa este concepto para referirse a otra cosa, que es la ilusión de acceder a algo que antes era valioso y difícil de conseguir, en un momento en que esto se ha masificado y ya no es lo que era. Uh-huh. Entonces, yo creo que la ilusión universitaria se ha sostenido a lo largo de muchos años y que por mucho tiempo la promesa universitaria era la promesa de que a través de un esfuerzo enorme de la familia y de los estudiantes se iba a poder conseguir un título que te iba a abrir la puerta a una realidad de seguridades materiales, económicas y sociales que no, para la familia de clase trabajadora en Chile no existía. Entonces, esa es la ilusión en los años, yo creo, 70, 80, de ir a la universidad. Una época, por lo demás, donde hubo una explosión vinculada a lo que dice relación con la demanda por educación superior. Totalmente. Se necesitaban muchas más universidades, ahí se comenzaron a crearse muchas privadas, ¿verdad? Había una demanda creciente por títulos profesionales. Sí. Ahora, uno mira los números y parecen un chiste comparados con hoy día. O sea, cuando se abren universidades privadas, sí, mucha gente dice la culpa de este problema son las privadas, pero si uno va a los 80 e incluso a los 90, la verdad es que es una masificación súper moderada, porque por varios motivos. Uno es que había que pagarlas, obviamente. No hay financiamiento, digamos, directo a esas universidades, claro, por parte del Estado. Y la universidad, en el fondo, tenía que asumir ella el riesgo de recibir estudiantes que se podían quedar sin financiamiento. En tu libro haces referencia a la época principios del siglo XXI, ¿verdad? 2000, 2002. Ahí explota, digamos, sí. Claro, donde aún existía una suerte de contraprestación de lo que es el sacrificio de estudiar una carrera profesional y entrar a un mundo laboral que te retribuye de una forma más o menos adecuada, ¿verdad? Hoy día no existe. Esta fue la discusión que tuvimos con los economistas cuando saqué el libro, que me decían, pero si todavía el premio por estudiar es súper alto. Pero claro, eso mirado, pero no hay que leer esta situación en promedios, porque en promedios te perdís de lo que está pasando, sino que ves la distribución. Y dos, bueno, puede que todavía haya premio, pero
pero en el fondo puede que ese premio no sea, esté muy por debajo de lo esperado, y en muchos casos lo está, y ya lo sabemos, digamos. O sea, hay un montón de profesionales que estudian con la ilusión de convertirse en algo a lo que finalmente no llegan. Y varios de ellos quedan en una situación económica peor que la de los padres, que es uno de los problemas del CAE, porque en el fondo la persona que se endeuda, que asume una deuda a temprana edad de esa magnitud, que en el fondo queda inhabilitado o en serios problemas para ir a buscar después, a pedir después un crédito, por ejemplo, para comprarse una casa. Sí. Cosa que a la generación de sus padres no era un problema, No. a pesar de que el padre no tuviera título profesional. Entonces, mi punto con la histéresis es que hoy día se accede a algo que se llama, que todavía se evalúa y se enjuicia bajo los parámetros de lo que fue la educación universitaria, pero a lo que se está accediendo no es eso. Es como, no sé, el queso cheddar de la región de Cheddar, no tengo idea, debe ser súper rico. Pero a lo que se le llama queso cheddar, lo que te comes en el McDonald's, eso es un queso de plástico, claro, que no sé, que es un reconstituido que puede ser hasta de papa, ¿cachai? Ajá. Porque no haya lácteo en esa cuestión. Y eso es lo que ha ido pasando con la educación universitaria. Entonces, aquí hubo una masificación de los títulos universitarios. Eso, te quería preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero una masificación, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí en el libro me muevo a otro punto, que es que generalmente los sistemas políticos y las sociedades, cuando comienza a generarse cierta tensión interna, porque hay un desajuste entre las expectativas sociales y lo que el sistema te está dando, recurren a la inflación como una forma de mediar entre estos dos, entre lo que hay y la expectativa. Por ejemplo, la inflación económica, que pues, imagínate un país que dice, ya, vamos a subir el sueldo mínimo a 3 millones de pesos. ¿Y cómo así eso? Bueno, vamos a imprimir billetes nomás. Vamos a imprimir muchos billetes y va a haber tantos billetes dando vuelta que al final 3 millones de pesos van a ser el equivalente a ganar 500 lucas. Uh-huh. Pero claro, hay un proceso de ajuste entre que los precios, hay un momento de ilusión con eso. Sí. Hay un momento en que cuando el presidente dice todos van a ganar 3 millones de pesos, la gente celebra, porque está pensando que con esos 3 millones de pesos va a poder comprar el equivalente a lo que hoy día compra con 3 millones de pesos, solo que cuando todos ganen 3 millones de pesos, la mayonesa que costaba lucas va a costar 100 lucas. ¿Cómo puedes tú caracterizar el sistema de educación superior chileno, si se lo tienes que explicar a un extranjero? ¿Con qué características lo describirías? No, claro, es que ahí está ese punto, porque lo que se hizo, en vez de inflar la moneda, en vez de una inflación monetaria, lo que digo en el libro es que se inflaron los títulos. Porque los títulos se asociaban a seguridad económica. El título coronaba el esfuerzo generacional de una familia, intergeneracional de una familia. Ajá. Cuando si tú lograbas organizarte, ahorrar, ser disciplinado, etcétera, etcétera, y mandar a un hijo a la universidad, eso significaba que la familia se iba a pegar un salto gracias a ese hijo que iba a ser un profesional. Correcto. Entonces, lo que se hace con el crédito con aval del Estado en el gobierno de Lagos es decir, vamos a bajar las barreras de entrada, te vaya a endeudar para estudiar y el Estado va a hacer tu aval, y eso va a facilitar muchísimo que va a disminuir el costo de ese esfuerzo. Y en el momento obviamente se veía como un win-win absoluto, claro, porque el gobierno hacía una política pública que iba a ser financiada por los bancos. Claro. O sea, Lago estaba orgullosísimo de haberle abierto las puertas a millones de estudiantes de primera generación. De hecho. Claro que sí. Y el problema, obviamente, es que el incentivo que termina generando el CAE es que es una masificación que no tiene que ver con la calidad de la universidad. Y por lo tanto, todo esto aparte de la deuda, porque los estudiantes quedan endeudados, pero con la expectativa de, mira, imagínate, te dicen, oye, tenéis que poner 20 millones ahora, o quedar endeudado en 20 millones, pero vaya a ser abogado. Claro. Y si yo imagino lo que era ser abogado el año 80, es como, bueno, eso es pela la cola, porque cuando ya sea abogado, ¿qué van a hacer esos 20 millones? Nada. Recupero la inversión rápidamente. Ningún problema. Pero claro, la realidad que se empieza a generar a partir de eso es nada que ver.
Entonces mucha gente sale y se encuentra endeudada, sin trabajo, aparte que se produce desde el 2010 un estancamiento económico brutal en Chile. Entonces, claro, hay una sobreoferta de credenciales, entra a la universidad mucha gente que no tiene las condiciones básicas para ser estudiante universitario, o sea que no tiene habilidades básicas, me refiero a saber entender lo que lee, manejar aritmética básica, fundamento, lo que se supone que se adquiere en el colegio, digamos. Entonces se corrompe finalmente, creo yo, todo el sistema universitario, y esto viene a ser reforzado con la gratuidad. La gratuidad consolida un sistema en que a la universidad se le paga un arancel de referencia relativamente bajo por estudiante. Por lo tanto, se premia tener mucho estudiante por sala. Tú ganáis por volumen y no por unidad. Entonces, no hay, hoy día la mayoría de las universidades no son educacionalmente intensivas, sino que extensivas. Si tú tenías una sala como de 100 alumnos, hay una clase, obviamente el profesor no tiene ni una posibilidad de recuperar o hacer nada por los estudiantes que quedaron colgados, digamos. Pero tampoco es necesario, porque además el otro incentivo que genera la gratuidad es que te financian solamente los años que dura la carrera y te premian por no reprobar estudiantes. Entonces, básicamente para la universidad lo racional es no reprobar a nadie y que todos salgan con su cartón y chao. ¿Qué falló, Pablo? ¿Qué falló en el camino? Si es que tú tuvieses que identificar la gran problemática que hay detrás de esta crisis, ¿cuál sería? Es la idea de un atajo. Al final ese es el problema. Que siempre pasa en todos lados, que cuando te ofrecen algo que es demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. No es demasiado bueno para ser verdad. Y esto era eso, porque al final el gobierno, mira, una de las políticas públicas más importantes de los últimos 50 años me van a financiar los bancos. Genial. La familia, oye, antes de ir a la universidad implicaba un esfuerzo enorme, y ahora nada, firmáis un papel y vaya a la universidad y vaya a ser profesional, y ahora todos van a ser profesionales. Antes era como que el hijo más capo, casi que le dan más comida para mantenerlo bien, digamos, para que llegara. Ahora nada, todos a la universidad, estudien lo que quieran. En el fondo se generó una ilusión colectiva de que había un atajo hacia la prosperidad y terminamos chocando con una muralla que es terrible porque en el fondo se corrompe el juego, el juego social. En los 80 la vida de la familia de clase media se trataba en buena medida de tratar de lograr encestar, digamos, en la universidad. Esa era la puerta maestra, digamos, la puerta que ganáis el juego. Y ahora en el fondo se abre esa puerta y de nuevo no hay nada, digamos, no hay premio. Y el juego sigue nomás y ya nadie entiende muy bien de qué se trata. Y eso obviamente repercute en momentos en que está estancada la economía y todo, y un auge de bandas criminales y el crimen organizado. Al final la gente dice, bueno, no sé de qué se trata el juego, se trata de ganar plata, ¿no? Entonces, si es que esta vía del estudio y el esfuerzo no lleva a nada, ¿por qué no tratar esta otra, digamos? Que es la vía del crimen y digamos del narcotráfico, etcétera. ¿Qué salida ves tú, Pablo, frente a esto? O sea, las problemáticas están bien identificadas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo revertimos esta situación? ¿Qué camino tomamos para hacerlo? Es muy complicado porque nadie va a querer reconocer que fue víctima de su propia ilusión. Entonces el gobierno no quiere, obviamente, porque acá hay otro problema. El Frente Amplio emerge a partir de los endeudados del CAE. Correcto. Sí, Gabriel Boric es el presidente de los endeudados del CAE y el presidente, y todavía es más o menos el presidente de la fecha. El presidente de Chile, pero en buena medida presidente de la fecha. Antes de cada coyuntura electoral, lo único que no falta y que no cambia es Boric prometiendo que se va a acabar la deuda del CAE. Fue una de sus grandes promesas. Claro. Y esa es su clientela fundamental. O sea, aquí a los mapuches los dejó tirados, los metió preso a la mitad. A todos los demás grupos, como ya, mire, sabe que no me importa tanto, ambientalistas, mapuches, todas las diversidades, los territorios, las pachamamas, filo. Pero, o sea, la Araucanía ya militarizada ya todo el gobierno. Completo. Entonces,
Pero con los estudiantes siempre vuelve, ese sí que no lo suelta. Ese es su nicho real, digamos. Entonces la concertación creó a su némesis a través del CAE, que era obvio que finalmente si generáis una masa gigante de estudiantes endeudados bajo el mismo formato, se va a crear un movimiento político exigiendo que perdonen la deuda. Entonces, básicamente yo creo que el Frente Amplio es hijo del CAE. Y con la bandera de la gratuidad. ¿Cómo ves tú la gratuidad como política pública? Es pésima. ¿No te parece buena? Es carísima. Es una cantidad de plata enorme que, como te decía, se está gastando en simular educación universitaria. Porque obviamente eso imagínate estudiar en cursos de 100 personas, donde la mayoría no entiende lo que lee, no maneja como los rudimentos básicos para estar en la universidad, donde además nadie se va a echar el ramo, ni va a estar cerca de echárselo, porque los profesores les dicen que no pueden reprobar a los alumnos, porque están financiados por 5 años, o lo que dure la carrera. Entonces es hacerse trampa en el solitario. Esto es una farsa, ya todos sabemos, y se empieza a reflejar, obviamente, porque en la calle no te van a pagar por el cartón, te van a pagar por las habilidades que podáis aportar y lo que, digamos, contribuir a la producción o a la ganancia. Y si esas habilidades no existen, no te van a pagar. Sin embargo, la gratuidad universitaria es claramente una política pública que no tiene marcha atrás. O sea, llegó para quedarse. No, es mega popular y imposible. Correcto. Un derecho adquirido. Por tanto, ¿cómo desentramamos este rollo? Bueno, una de las formas sería asumir que en el fondo en Chile lo más importante aquí es redirigir recursos a las etapas anteriores. Necesitamos que los cabros salgan de la educación básica, ojalá, entendiendo lo que leen y manejando aritmética básica. Cosa que en la media aprendan algo. Hoy día no pasa eso, la gente sale, el 80% de los chilenos terminan la educación media sin entender lo que lee, ni manejar aritmética básica, o sea, con una capacidad de abstracción tremendamente baja. Entonces eso es lo primero. Ese es un objetivo clave, ese. Necesitáis educación temprana de calidad y digamos, preescolar, escolar, y ya la educación media, si es que decís bien preescolar y escolar, la educación media se da por añadidura, porque ya no es tan relevante, los tenéis que hacer leer y escribir, básicamente. Parece muy lógico lo que planteas, ¿eh? Sí. Formar desde el inicio para, al momento de enfrentar, ¿verdad?, la educación superior, tener las herramientas suficientes para efectivamente ser un elemento competitivo en el mercado el día de mañana. Claro, lo que pasa es que si lo veis desde el punto de vista del juego de cartones, que es lo que la mayoría de las personas ve en los tramos educativos, el cartón básico es gratis, el cartón de la educación media es gratis. Y es como, no, si eso ya existe, eso ya está cubierto, ¿no? Lo que hacía falta era el cartón universitario. Pero claro, ahora básicamente el cartón universitario no está camino a no valer nada. Si es que obviamente todo lo que he dicho es si es que no fuiste a una de las universidades prestigiosas y buenas y selectivas, etcétera, etcétera. Porque todavía si uno sale con buenos títulos universitarios, el mercado laboral efectivamente está malo, está muy competitivo, etcétera, etcétera, pero probablemente vaya a encontrar un trabajo. Está absorbiendo, lógico. Pero aquí hay fábricas de cesantes, que eso o de gente que termina trabajando en cualquier cosa, que era la otra discusión que tenía con los economistas, que me decían, ya, pero en el fondo, en promedio, todavía conviene. Bueno, sí, pero también hay un efecto que se llama técnicamente inflación de títulos, que es que si tú querés ser cajero de banco, vaya a tener que competir con un ingeniero comercial. Obviamente el ingeniero comercial está emputecido y no quiere ser cajero de banco. No, o sea, su calificación, o sea, está sobrecalificado, digamos. Exacto. Pero claro, si llegan dos currículum y uno tiene educación media y el otro es ingeniero comercial, le van a dar el puesto al ingeniero comercial muy probablemente. Y eso genera que te desplacen hacia abajo. Y de hecho ahí tú decís, pues, como, bueno, entonces si no vaya a la universidad, vaya a estar peor. Pues. Va a estar peor, ni siquiera va a poder competir por puestos que históricamente ni siquiera requerían títulos. Y esto, por lo tanto, la corrección de todo esto es súper delicada. Y una de ellas sería, yo creo, asumir esta realidad. Asumir que estamos botando plata y que esto es una estupidez y que necesitamos redirigir recursos a las etapas iniciales. Tal vez concientizar el hecho de que no necesitamos primero que todos vayan a la universidad necesariamente. Segundo, que esta es una alternativa que se ha conversado hace muchísimos años.
dejemos un poquito de idealizar tanto los títulos profesionales y enfoquémonos a los técnicos, ¿verdad? Exacto. O sea, conocimientos, y lo que necesitamos es que los títulos comiencen a reflejar lo que dicen que reflejan. Eso es muy importante. O sea, que si yo me gradúo de técnico en electricidad, sepa efectivamente de, no sé, de temas eléctricos. Claro. Que hoy día el equivalente de muchas de carreras que uno sale es que tu título dice que eres gaffiter, pero nunca has visto un calefón, no tenés idea cómo funciona, y básicamente vaya a dar la cacha si es que te dan una pega. Y esto es lo mismo a nivel de muchas profesiones que se imparten como si fueran cualquier cosa. Entonces, yo creo que es una alternativa que es severa, pero que es intermedia entre básicamente desarmar el sistema completo, es disminuir la cantidad de años en carreras donde efectivamente, que son muy masivas y donde efectivamente no se requiere realmente la cantidad de años que hoy día se le destinan para completar un grado que sería una especie de college. Claro. No sé, periodismo, estoy nombrando las carreras que son más masivas, digamos. Periodismo, sociología. Bueno, ingeniería comercial. Ingeniería comercial. Se conoce como business en Estados business, Unidos. y un magíster. Dura, claro. Sí, pues. Todo eso, yo creo que eso es muy razonable. Reducir los años de estudio porque eso te permite, uno, reconvertir a los estudiantes, te permite usar esa instancia de college como una especie de, hoy día les dicen propedéutico, qué sé yo, que básicamente es tratar de enseñarle a leer y a escribir a esos estudiantes en la universidad. Nivelación. Que es súper tarde, nivelación. Pero eso, claro, como un paso, yo creo que eso sería una medida que se puede aplicar rápido y que libera recursos que se puedan invertir en las etapas iniciales de educación, que es donde necesitamos invertir. Y es súper duro decirlo, pero aquí tenemos generaciones medio perdidas, obviamente, porque hemos hecho mal las cosas. Sí. Pero para que se dejen de perder estudiantes y digamos, y se dejen de destruir sueños una vez que terminen la universidad y no encuentren trabajo, hay que ir a las instancias primarias, digamos. Desde esa misma, digamos, de la mano con eso, frente a esta revolución tecnológica que estamos viviendo, muchos dicen también, de hecho, de que las carreras que no van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, por ejemplo, son precisamente las técnicas. O sea, claro, un gaffiter va a seguir siendo gaffiter con, digamos, todos los ordenadores, todos los computadores, todas las inteligencias que sean funcionando. O sea, el baño igual se va a echar a perder y hay que arreglarlo, digamos. Exactamente. Sí, no, incentivar, obviamente, esa es una segunda pata muy importante, que es incentivar las carreras técnicas, y lo cual tiene fundamentos más allá, porque como te decía, aquí hay generaciones perdidas, pero la reconversión a lo técnico salva a muchas personas. Y eso tiene que ver con que justamente lo que decía antes, que la mayoría de los chilenos tiene serios déficits de comprensión de lectura y de manejo de aritmética básica. Eso significa en la práctica que son personas con bajos, no que sean tontos, porque no es lo mismo ser tonto a tener discapacidad cognitiva en estos ámbitos. Lo que pasa es que son personas con menor capacidad de abstracción y de manejo de información y de conocimiento abstracto. Y por lo tanto, lo lógico, si es que uno está en esa situación, es orientarse a trabajos concretos. Porque justamente no tienen ningún problema para realizar trabajos concretos y hacerlos bien. Entonces, y hoy día, por lo que ha ido ocurriendo, efectivamente, qué sé yo, en el mundo laboral de la minería y también en el mundo doméstico, sin duda, un buen profesional técnico en áreas especializadas puede ganar mucha más plata que en la mayoría de profesiones sumamente prestigiosas. Sí. Entonces, ahí hay un nicho evidente, y yo creo que esto también es como un llamado a la familia y a los estudiantes, que en el fondo si ellos se dan cuenta que van a ir a la universidad a dar la hora, busquen un nicho técnico donde puedan ser excelentes. Porque mi punto es que el puntaje en la PSU, por su naturaleza, o no sé cómo se llama ahora, PAES. No es un predictor de la excelencia que podía alcanzar en el plano de la educación técnica. Para nada. No dice nada realmente. Entonces, anda para allá. O sea, yo tenía compañeros que, contra la opinión de sus papás, del colegio y todo el mundo, estos colegios cuicos,
que se especializaron, por ejemplo, en mecánico, se hicieron mecánicos, y le ha ido súper bien. Sí. O turismo, técnico en turismo, también le ha ido súper bien. Y eran tipos que, por su perfil, si hubieran sido abogados, habrían sido muy del montón, les habría ido probablemente mal y habrían terminado amargados más encima. Sí. Y eligieron profesiones que tenían mucho más que ver con lo que les gustaba y sus habilidades, contra la opinión y el consejo de todo el mundo, y hoy día son felices, les va súper bien y no han tenido ni un problema. Pablo, me gustaría conversar contigo la agenda vinculada a seguridad, porque si es que hoy día salimos a la calle y le preguntamos a 1000 personas cuál es la prioridad en este país, probablemente seguridad es la número 1. Y así lo ha sido hace, yo diría, años ya. Han habido cambios importantes en la última década, ni siquiera tal vez en los últimos 5 años. No quiero hacer alusión directa al gobierno de Gabriel Boric porque este es un tema que va desde más atrás. Muy largo. Sí, pero por lo menos los índices de victimización en los últimos años han estado por las nubes. Esto no solamente lo dice la prensa, lo dicen las cifras de las policías, del Ministerio Público, incluso Interior en su momento. De que existe una crisis de seguridad en Chile ya es un hecho más o menos consensuado, ¿verdad? ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Cómo crees que se inició? ¿Dónde está la génesis de esto? Bueno, Chile se volvió un país rico y en buena medida, y la riqueza y el mundo del crimen organizado y el narco comenzaron a interesarse en el país. Muchas de lo que hace atractivo a Chile es que hay plata, y también que nuestros puertos, digamos, son un muy buena puerto de salida para droga a otros lugares del mundo, por las facilidades que tenemos por ser un orden capitalista más avanzado que el resto de los países de Latinoamérica. Esto se mezcla también con que en Chile se convirtió en un país de alto consumo de droga durante los 90 y los 2000, digamos. Y cuando nosotros éramos chicos, el tema como escándalo era jalar neopren, digamos. Y ahora eso es un chiste, ¿no? Tolueno. El tolueno, sí, claro. El tolueno era el elemento del neopren sí, claro. Que después no sé qué pasó, lo sacaron. Pero eso era el tema, la gente con bolsas jalando claro. Neopren. Y eso, nada, hoy día es como uno ve las noticias de esa época y es un chiste comparado con sí. lo que ha pasado. Y es porque el consumo de droga en sociedades más complejas, más desarrolladas y con altos niveles de estrés, etcétera, muy urbanizadas, aumenta sideralmente. Y hoy día Chile en buena medida pasó ya no solamente un país que es atractivo para pasar drogas, sino también para consumirla. Y el último elemento de desequilibrio importante es una mezcla entre la pandemia, la crisis que se generó por el colapso de Venezuela, que arrastró a bandas del crimen organizado persiguiendo a sus propios compatriotas. Eso es muy importante y yo creo que se destaca muy poco. Estas bandas se dedican a la extorsión, al secuestro, etcétera. Principalmente lo hacen en contra de sus propios compatriotas. O sea, aquí hay gente que se arrancó de Venezuela y de sectores de Colombia, que se vino arrancando de vidas muy precarias y además que estaban marcadas por la extorsión, la amenaza de secuestro y todo lo demás. Y las bandas criminales de alguna manera los siguieron. Digamos. Arrancando por su vida, digamos. Claro, claro. Como que replicaron acá con la comunidad, porque llegó una inmensa comunidad de venezolanos, de colombianos, etcétera, y las bandas criminales replican acá las prácticas que tenían en Venezuela y en Colombia. Esto de la extorsión, la vacuna, como le dicen los centroamericanos, es pan de cada día allá. Y lo trajeron, en el fondo, es muy importante que las primeras víctimas de estas bandas son inmigrantes. Entonces, obviamente, y entenderlo cambia muchas cosas porque mucha gente dice, efectivamente, al llegar los inmigrantes llegaron estas bandas con ellos, pero también ellos son víctimas de estos criminales. No es que, entonces uno dice, no, la idea de que todos los venezolanos son el problema, todos los colombianos son el problema, es muy despistada en este sentido. Bueno, y junto con los fenómenos de migración masiva, estas bandas criminales también hacen de coyotes, ¿cierto? De tráfico de personas,
todo el tema de pasar gente por la frontera de manera ilegal. Están metidos en todo el proceso. Entonces podríamos decir que tanto los altos niveles de delincuencia que estamos enfrentando, junto con el ingreso de nuevos modus operandi que jamás habíamos conocido en este país. Estamos hablando de tipos penales nuevos como, bueno, no nuevos, nuevos para Chile. Sicariato es algo que raramente se escuchaba. Muy. ¿Para qué hablar del secuestro y la extorsión, verdad? Se puede atribuir a una ola de inmigración. Sí, y yo creo que el principal factor es la migración masiva y desordenada. Ajá. Como que no, y junto con eso, obviamente, si es que se desarrolla el narcotráfico y todo lo demás, los locales también están metidos, sino que los chilenos sean puro angelitos. De hecho, todo el tema del narcotráfico en la macrozona sur, que ahora sabemos que está sumamente mezclado con los demás crímenes y con el violentismo mapuche, está desarrollado por bandas criminales que en su mayoría son chilenos. Lo que quise decirte con eso es que estos nuevos modos de delinquir, en Chile ha habido delincuencia siempre, digamos, sí, pero son nuevos. Si esto va a ser serio, intervenir las cárceles y tomar control de ellas y transformarlas por completo. Se tiene que hacer otra cosa el sistema carcelario en Chile. Modificación en lo legislativo, particularmente en lo procesal, ¿verdad? Una reforma a Gendarmería. Sí, pues. Eso es lo que logro interpretar de lo que me mencionas. ¿Qué otra cosa? Bueno, invertir en las cárceles físicamente, digamos, que correcto. Son una mugre idea. Correcto, sin duda. ¿Qué otro paso ves tú necesario para atacar directamente el problema de la seguridad hoy? No, yo creo que con eso habríamos avanzado muchísimo. Ya. Porque el resto es un tema más de larga data. Uh-huh. Y lo otro también es que hay ciertos delitos que, siendo graves, hay que fijar prioridades, que se va a perseguir con mayor severidad. Ajá. Y por ejemplo, el tráfico en general, yo creo que uno es muy difícil de perseguir. Muchos países ni lo hacen, ¿sí? Recordemos que Holanda, Bélgica, son países que están metidos completamente en el tema del tráfico. Y claro, es correcto perseguir el tráfico de droga, pero si uno persigue demasiado y demasiado eficazmente, pues ese es el problema. Todas estas bandas delictuales son multiroot, hacen de todo. Entonces, si tú atacáis un giro demasiado fuerte y dejáis los otros sin mucho control, comienza a pasar esto, que en fondo comienza a disminuir el tráfico, pero comienzan a aumentar las extorsiones y los secuestros, que son mucho más peligrosos para la población civil en general. Pablo, para llevarte ya a la coyuntura más actual, me gustaría conversar contigo sobre cómo se está perfilando la próxima elección presidencial. En primer lugar, bueno, me gustaría que, de cierta forma, a cada candidato, digamos, no todos los candidatos, pero los candidatos más mediáticos. Yo creo que Matei es así como era Toá, la más preparada en el mundo de la izquierda, Matei es la más preparada en el mundo de la derecha para gobernar. Pero ambas han mostrado, digamos, no demasiado oficio en coyuntura complicada. Porque cometieron muchos errores. Y un político... Ahora, la situación de Matei era muy difícil porque estaba muy arriba en la encuesta, muy temprano. Eso siempre te pasará cuenta. Y yo creo que no lograron diseñar bien la campaña, finalmente. Y por lo tanto ha sido un gobierno, ha sido una campaña llena de complicaciones, con muchos errores, que no se entiende bien a quién le está hablando, qué quiere decir, y eso la ha desperfilado. Recién ahora empezó a repuntar en base como a combos con Kast, digamos, pero una campaña que yo creo que Matei está en deuda de mostrar más disciplina y más oficio político como candidata. Kast, en cambio, ha sido muy disciplinado, uh-huh. Ha mostrado mucho control y una agenda muy clara, y por lo tanto y ha cosechado, digamos, los frutos de eso. No se ha metido en ni uno de los flancos complejos que, uh-huh. por ejemplo, le hundieron el segundo proceso constitucional. Ha sido muy calculado y ha logrado disciplinar además a su partido detrás de él.
¿Tú crees que ha sido una estrategia consensuada el hecho de tener que replegarse y guardar silencio un poco? Totalmente. Sí, porque Kast al principio estaba hablando mucha tontera. Él hizo, al principio, recordemos, esto fue como hace, no sé, 6 meses o algo así, pero el que estaba capitalizando casi todo el apoyo de los sectores más duros de derecha era Kaiser. Ahora Kaiser está desaparecido. Sí. Y eso es porque Kast ordenó su estrategia, dejó de hablar tontera, dejó de hablar demasiado, de opinar de todo, y se concentró, ¿cierto?, en hacer pocas apariciones, pero muy efectivas. Y con estos planes, con nombres más o menos sexy. Y con eso ha ido avanzando súper bien, digamos. Y logró pasar a Matei. Y Matei se empezó a hundir porque cometía el mismo error que Kast al principio. Habla de todo, comenta puras leceras, como que no se desperfila la campaña. Y Jara, yo encuentro que es casi cruel que siga siendo candidata porque está en una situación imposible. O sea, se requeriría un genio político para poder salir de ese callejón en que ella está metida. ¿A qué te refieres exactamente con un callejón sin salida? Porque ella, en el fondo, necesita basar su campaña en que es simpática y logró unos acuerdos. Pero, por ejemplo, no está de acuerdo con algunos de los acuerdos, porque dice que ella quiere acabar con la AFP y su gran gracia fue lograr el acuerdo previsional. Entonces, ya de ahí es medio absurdo. Después, ella es militante desde los 14 años del Partido Comunista y no puede hablar del Partido Comunista porque es tremendamente impopular que se muestre como una comunista, digamos. Entonces, tampoco, y además fue ministra de este gobierno, pero como hay la sensación general es que fue un mal gobierno, tampoco puede ella, digamos, defender la continuidad del gobierno. Correcto. O sea, no puede mostrar nada, ni ella misma, ni su biografía, y que ha reducido como a la señora simpática que creció en Conchalí, y que no sé, pues come pan con chancho, pan con cecina, y que una cosa así. Y eso no te alcanza para ganar una presidencial, y de hecho se le está desinflando, y el apoyo que logra mantener es el apoyo que tiene el gobierno del presidente Boric, que ya sabemos que es incombustible. O sea, hay un sector ahí, cerca de un tercio, que no sé, Boric puede tirar al Brownie por la ventana y de la moneda y lo van a seguir apoyando igual. Y eso es más o menos lo que ella logra. Pero partió con eso y él mismo se convirtió como en el techo y después empezó a caer levemente. O sea, no... Con todo, igualmente ganó una primaria que fue bien legítima, digamos. Totalmente. La primaria no hay nada que decir, pero fue legítima, pero sin mucha participación. Hay mucho partido ahí que no parecía estar muy interesado en dar esta pelea, ¿cierto? Dejaron a la Carolina Tovar, la dejaron votar. Y claro, ganó Janet Jara porque era más simpática, era como un rostro fresco. Trataron de construir un cierto momentum en torno a ella, como el fenómeno Jara, que nunca fue, porque siempre tuvo más o menos el apoyo que tiene el gobierno. El fenómeno habría sido romper ese techo, digamos. Pero nunca lo rompió. Y de hecho empezó casi a perder dentro de ese mismo juego, digamos, apoyo. Entonces, yo la veo en una situación imposible. O sea, imposible. Tendría que ser Alejandro Magno para salir de ahí airosa. Y creo que mucha gente la ve como un mero instrumento, ¿no? Un fusible que sirva más o menos para la presidencial para que no le saquen completamente la cresta en las legislativas. Y eso es todo. O sea, que no... Y con el Partido Comunista remándole en contra porque ya no es del lote que domina el partido, además encima. O sea, un desastre. Interesante. Porque por último, ella quiere esconder que es comunista, lo cual es medio difícil, pero los viejos de su partido salen a recordárnoslo de la peor manera a cada 5 minutos. Ahora le van a hacer un homenaje a Fidel Castro. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Cachai? La figura de Jadwe también ha sido como una especie de fantasma durante su campaña. O sea, Jadwe ha torpedeado la campaña del día 1. O sea, Jadwe anunció que el partido había decidido que ella suspendiera su militancia, que lo cual destruía, digamos, todo el esfuerzo por distanciarse. Y después sale con estas declaraciones que todos los presos son presos políticos. O sea, realmente le destruyó digamos, la campaña en buena medida. Ahora, preguntarte, porque claro,
Matei sigue teniendo el apoyo, ¿verdad?, de Chile Vamos, evidentemente, con ciertas, incluso también... Sí, ahí volvemos al tema han habido disidencias del dentro. desorden del Congreso. Correcto. Exactamente, el desorden parlamentario, ¿verdad? José Antonio Kast, que puede tener sus traspiés, pero al parecer va muy bien prospectado. Sí. Y luego tenemos a otros dos de los que me gustaría preguntarte. El primero es Franco Parisi. Yo siempre me he preguntado cuál es el perfil del votante de Parisi, a dónde apunta él. Bueno, en general todos sabemos que apunta, ¿verdad?, a la no política, ¿verdad? Sí. A venir de un mundo no político, ni izquierda ni derecha, sino que yo soy de la gente, ¿verdad? El partido de la gente. Pero también es una candidatura masculina, despolitizada, y con un ambiente como de con despolitizada te refieres a que no forma parte de ningún conglomerado, sino que va por las de él, digamos. Sí, y que también tiene como un poco esta ambición tecnocrática. Uh-huh. Como que el problema de la política es que no llega alguien que las cacha todas y que arregla las cosas, digamos. Que es un poco lo que él vende. Uh-huh. Él se vende también como un técnico, sí, como alguien de conocimiento técnico, que por lo tanto desprecia un poco la política y viene a limpiarla. Y ese perfil también apela más a los hombres que a las mujeres en general. Además, una candidatura con elementos machistas evidentes, digamos. Uh-huh. Y tiene, no sé, es como un mundo tipo de casa apuesta o vendedores de monedas virtuales, digamos. Porque tiene algo como de casino online, su estética y su discurso, digamos. Todo es medio chanta, todo parece tener como doble fondo, pero es atractivo, igual que estos personajes que venden monedas virtuales y cosas así, que lo que te ofrecen es hacerla. Sí. Es como justamente un atajo. El resto es tonto y no lo ve, pero tú podéis verlo y compra, no sé, Dogecoin. Él es como de ese perfil. Igual en una segunda vuelta sus votos son relevantes, en el sentido de que si es que digamos, continúa la tendencia de la última elección, estamos hablando de 1 millón de votos, más o menos. Sí. Yo creo que son votos que se irían más bien hacia candidatura en el escenario que hay de derecha. Ya. Por lo mismo, porque es un candidato que sea lo que sea, es como una especie de tecnócrata capitalista que te enseña cómo hacerla y promueve la meritocracia. Ese es como su discurso, digamos. Como teólogo político, me gustaría preguntarte también por el fenómeno Meo. ¿Qué opinión te vale Marco Enríquez Ominami como eterno candidato? No, yo lo encuentro charchísimo. A esta altura no entiendo bien en qué se distingue. No es alguien que tenga un discurso muy claro, ni una agenda, ni un compromiso, así como ese candidato de izquierda que no es como el profesor Artés, digamos, que mantiene viva la llama del estalinismo, digamos, en la política nacional. Lo de Meo es como un negocio cada vez de menos monta, digamos, y es alguien que sobra realmente. Hay gente que admira su perseverancia. Sí, bueno, pero eso es como decir, la gente va a admirar el compromiso de la Gladys Marín, digamos. El compromiso de Gladys Marín existía, solo que era el compromiso con cosas malas, digamos. Y la perseverancia de Meo, la razón de la perseverancia, yo creo que es lo que hay que examinar. Correcto. No, porque que vaya muchas veces a una elección no tiene ninguna gracia. La pregunta es qué es lo que está buscando. Y ahí uno no encuentra nada valioso, digamos, como por ejemplo uno podría ver en Artés. Claro. Que insiste, defiende ideas absolutamente minoritarias y sigue parando su campaña. Hay un ideario detrás. Claro. Detrás de todas sus, digamos, candidaturas. Es la voz de una izquierda stalinista que él defiende y muere en ese cerro, digamos. Claro. Pero Meo, ¿qué es Meo? Cualquier cosa a esta altura. Yo hace miles de años escribí una columna que se llamaba Meo o el minidisc de la política chilena. Tú, que estáis metido en el tema musical, ¿te acordáis de los minidiscs? Por supuesto. Que era una tecnología de transición era como el mejor CD que podría haberse fabricado, pero cuando los CD apareció el MP3 y los CD desaparecieron. Inmediatamente. Entonces, Meo es como eso, porque él anticipa y lee bien. Meo tiene un origen que es muy interesante y yo creo que por eso todavía tiene como vuelo.
o un poco de arrastre. Él lee bien la decadencia de la Concertación y anticipa un escenario que va a llegar. Siguiendo en este escenario de ciencia ficción, digamos que la elección la gana José Antonio Kast. Muchos han vociferado respecto de el hecho de que le va a ser muy difícil gobernar. Y en parte por el hecho de que vamos a volver a esta reactivación movimentista, ¿verdad?, de manifestaciones, etcétera. No, es que para Piñera fue muy difícil gobernar con un gobierno absolutamente moderado y como de centro derecha, pero muy de centro. El caso de Kast, obviamente, uno se imagina un escenario peor, digamos. Lo proyectas como peor incluso. O sea, desde ese prisma me refiero. Depende, porque a Piñera le tocó un contralor de izquierda, Bermúdez, que un tipo deleznable en mi opinión. Le tocó un Congreso controlado por la izquierda que le hizo la vida imposible desde el minuto uno. O sea, las acusaciones empezaron a llover al tiro porque la oposición estaba muy dividida todavía en ese momento. Venían muy fragmentados de las elecciones. Recordemos que el Frente Amplio se negó a apoyar a ¿quién fue la candidato al final de la Concertación la vuelta pasada? En la pasada fue... Porque Beatriz Sánchez no gana. ¿Y Piñera a quién le gana? En la anterior a esta fue... ¿A Guiller? Fue contra Guiller. Claro. Entonces, ya se me había olvidado Guiller. Bueno. Sí. Para bien, qué malo acordarme de la existencia de Guiller. Fue contra Guiller, sí. Entonces, y el Frente Amplio se niega a apoyar a Guiller. Llama a votar en contra de Piñera, pero no a favor de Guiller. O sea, habían quedado las relaciones muy tensas después de eso. Y lo que une a la oposición durante Piñera es sacarle la cresta al gobierno, desde el día 1 en el Congreso. Entonces empiezan a llover ese es un esquema que arma Miguel Crispi, y empiezan a llover las acusaciones constitucionales. Y claro, yo no veo... lo que yo digo es Piñera tenía en contra el Congreso, tenía en contra la Contraloría. Y a favor... en cambio, claro, Kast va a entrar con una Contraloría que ha mostrado que se toma en serio su trabajo y que no le da miedo, digamos, enfrentarse al abuso por parte de los funcionarios del Estado. Cosa que yo creo que juega a favor de una candidatura de derecha. Ajá. Al menos no le da remar en contra. Tiene y la pregunta del Congreso. Cuando si aquí se va a dar este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, o si el Legislativo, la posición de la derecha en el Legislativo va a ser suficiente como para que haya colaboración legislativa y el gobierno pueda... Y que pueda gobernar, básicamente. Pueda gobernar, sí. Quizás no con sus agendas más radicales, pero sí con agendas razonables, digamos, que... Esa es la pregunta, yo creo. Porque si no, el escenario, yo me imagino, va a ser igual. O sea, la oposición nuclear en el Congreso, sacándole la cresta al Ejecutivo, el Ejecutivo en problemas, bloqueado, digamos. Y claro, bueno, y el tema de la Contraloría en este caso no estaría jugándole en contra, pero ya con eso basta, yo creo, para trabar muchísimo un gobierno. A diferencia de lo que parece pensar Kast, porque Kast dijo, no, si yo con las facultades presidenciales más o menos me las arreglo. Yo creo que no es así. Donde empiezan a votar ministros, a acusar constantemente. Correcto. Las cosas cambian. O sea, hoy día lo decía, creo que Alberto Mayor le estaba comentando, imaginémonos las cosas que le han pasado al gobierno de Boric, pero en un gobierno de derecha. O sea, todo el tema del jefe de la acusación de violación, que en La Moneda, digamos. Monsalve. Es un tema que, o sea, a Piñera, y no sacarlo de inmediato, dejar que se fuera en un avión de carabinero a no sé dónde. Eso habría reventado un gobierno de derecha. Se termina con 10 acusaciones constitucionales. Sí. Y lo que ha ido pasando, el accidente ahora en el Teniente, el trabajador muerto en La Moneda por agotamiento, ¿cierto? Que le dio un paro cardíaco. O sea, todas esas cosas que aquí pasaron como sí, bueno, qué pena, habrían sido escándalos gigantes con miles de acusaciones y cabezas pedidas, etcétera. ¿Para qué hablar del caso convenios? O sea, por eso. O sea, esto puesto en un gobierno de derecha con estos problemas, lo habrían degollado, digamos. Y claro, y Boric flota ahí y sale, y como que nadie lo responsabiliza de nada, digamos, etcétera.
Pero bueno, entonces yo creo que José Antonio Kast cometería un error si es que subestima lo que le puede hacer un Congreso en contra en su gobierno. Es muy importante el resultado que haya a nivel de Congreso. Correcto. Pablo, te quiero dar las gracias por estar aquí. Fue muy interesante conversar contigo.